Bienvenidos a la sección de Confinados con Time Just. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Rivero. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nada, muy bien, contento de estar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando el desconfinamiento? Bueno, pues muy poco a poco. La verdad es que hago muy poca vida fuera de casa. He ido al dentista, pues farmacia, a los negocios que hay cerca de casa, un poco por también forzarme para echar una mano lo que pueda. Pues desde encargar una paella a, pues bueno, pues la pastelería, comprar el periódico, o sea, un poco intentando colaborar, aparte porque me interese, ¿no? Pero probablemente muchas de las cosas que he ido haciendo en otro momento, pues me hubiera quedado en casa, ¿no? Hubiera hecho compras online o más de ese estilo, obligándome un poco a ir poco a poco, también por quitarme la sensación de raro, ¿no? Sí, porque después, al fin y al cabo, pues nos costará un poco, ¿no? Volver a la nueva normalidad a todos y salir a la calle. Bueno, y también por prudencia, ¿no? Porque como todo es tan nuevo que no está... Pues bueno, sobre todo pues por evitar cruces, historias, ¿no? Cuanto menos te cruces y menos te relaciones, entre comillas, de primeras, hasta que vean un poco a ver qué pasa, pues casi mejor. También por los mayores, ¿eh? No solo por, quiero decir, porque como me quiero estar en contacto con mis mayores y por respeto a los mayores que tengo alrededor, hay un punto de, bueno, por mucho que me apetezca salir, irme por ahí, no sé qué, pues me voy Pero controlando. también por respeto a las personas de riesgo. Bueno, pues tienes que estar súper feliz y orgulloso porque el pasado 11 de junio estrenaste tu segunda novela, Penitencia, que trata sobre John, un famoso actor de televisión que decide dejar la fama y el trabajo de lado y se va a una casa alejada durante un tiempo. Sí, bueno, eso es como el arranque, realmente eso son las primeras páginas, ¿no? Penitencia tiene una cosa que es muy buena, o sea, creo que es lo mejor que tiene, pero a la vez es lo peor, sobre todo para hacer promo, que es que no puedes contar nada sin desvelarlo, ¿no? O sea, toda la sinopsis y toda la premisa es muy corta, o sea, solo el principio es el arranque, o la historia da 1000 giros y es muchísimo más rebuscada y bastante más inquietante de lo que aparenta. Pero sí, la base es John, un actor que lleva 20 años interpretando a un asesino en serie en la serie más exitosa de España, que decide romper con todo, se hace una casa en un lugar idílico, mitad de un monte, en el que se supone que va a encontrar la tranquilidad y el anonimato que tanto busca, sobre todo el huir de los focos, de los paparazzis y demás. Y entonces lo que se va a encontrar es con una serie de misterios y de historias que van a demostrar lo que pasa a menudo, que es que la realidad es mucho peor que la ficción y que cuanto más intentas huir de algo, más te persigue, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco el arranque, ¿eh? Luego no va de, no es Jekyll y Hyde y tampoco va de casas encantadas, ¿no? Porque cuando lees la sinopsis, a veces te lleva un poco a Vaya a eso, sonar ¿no? algo así. Sí, no, la historia es mucho más, es más oscura y más real, ¿no? A mí me da más miedo porque es algo que podría ocurrir, ¿no? ¿En qué te has inspirado al crear esta historia? ¿Se puede decir que John es tu alter ego o va un poco más alejado de lo que ha sido la realidad? No sé, es que los procesos también son muy peculiares, ¿no? El proceso de penitencia no es que haya sido mi alter ego, al final siempre son los personajes, si te involucras, al final, Pones si un quieres... poco de tu parte, ¿no? Ahí No, claro, o sea, o si no son historias convencionales, ¿no? Con personajes que ya has visto, ¿no? O sea, para mí es muy importante, también creo que me viene por la vena de actor, profundizar en los personajes y más allá, las novelas negras, a veces, el género, a veces tiende a ser como muy monocorde, ¿no? O sea, son personajes como muy vistos, ¿no? La policía, el que investiga, el, el periodista que mete las narices, ¿no? O sea, es como muy... Son como convenciones, pero normalmente te quedas con la trama, pero no con los personajes, porque están bien escritos, ¿no? Y yo, en mi caso, pues intento que más allá de quién cometa el crimen o lo que suceda, pues que se te quede un buen sabor de boca de unos personajes como muy peculiares, ¿no?
Entonces, pues bueno, Jon creo que es un personaje con muchas aristas y muy complicado, y todo el resto de personajes, y creo que es muy guay, creo que tiene una cosa muy... Igual que No volver a tener miedo, era muy tétrico todo, en Penitencia hay algo como de Aníbal Lecter, como de... En eso me inspira un poco. O sea, realmente la historia nace de una cosa que me ocurrió a mí con una vecina, imposible, ¿no? Y que cuanto yo más quería estar en paz y estar contento y estar feliz y llevarme mejor con ella, ella más apretaba como para sacarme de mis casillas, ¿no? Entonces yo me pregunté, dije que, o sea, me parecía como muy, o sea, como creo que es algo, por desgracia, universal, ¿no? Que la gente te pueda sacar de quicio. Me parecía que era algo como muy, muy interesante, ¿no? Como alguien buscaba la paz y buscas algo y la realidad le pone un poco contra las cuerdas, ¿no? Y además, en mi caso, también tenía sus ventanas daban a una terraza mía, entonces tenía esa sensación un poco de Hitchcockiana, o como se diga, de tener alguien observándote, ¿no? Claro, alguien misterioso que no terminas de ubicar, que tampoco conoces, que no sabes cómo es su casa. Eso es muy Rebeca de Hitchcock, ¿no? O sea, del libro en el que está inspirada la película. Y luego ya, a raíz de todas esas cosas, que esa es como de arranque y final, fui tejiendo un poco la telaraña, que es lo que hace especial la novela, ¿no? Que creo que tiene muchos giros, muchas cosas que no te puedes ni imaginar ni esperar, que es además lo que voy leyendo todo el rato y estoy contento porque al final tú proyectas, intentas que quede, pero no sabes cómo lo va a recibir la gente, ¿no? Y creo que está. Y luego ya lo vas decorando, ¿no? Por eso el personaje es actor, creo que es un ambiente que no se conoce mucho desde dentro, menos en la novela negra, menos aplicado al thriller, ¿no? Con algo tan oscuro como esa dualidad entre tu personaje y quién eres. Y luego quería que fuera, yo digo que es más comercial que la primera, pero no porque sea más comercial, no porque sea menos profunda o más facilona o más convencional, sino porque pretendo que, si te lo imaginas en imágenes, que la factura, digamos, sea como más blockbuster. Es todo más atractivo, ¿sabes? Si fuera una peli, pues serían cámaras aéreas del bosque desde arriba, el coche llegando por la carretera, ¿no? Él como corriendo por el campo, disfrutando de la copa de vino, ¿sabes? Es como Aníbal Lecter, Dexter, ¿sabes? El personaje es, como el personaje que interpreta en la serie, tiene que ser alguien que te dé miedo, pero que en el fondo te atrape y que quieras que venga a verte, ¿no? ¿Y tú has pensado, por ejemplo, al escribir esta novela, en un futuro llevarla pues a las cámaras al cine? Porque claro, escribiendo, ¿no? Te imaginas, pues por tu faceta de actor, te imaginas un poco las escenas o cómo sería, cómo lo enfocarías, ¿no? Es que yo no tengo otra manera de concebirlo. O sea, yo creo y además creo que es como el denominador común de las dos novelas y lo que más resalta a la gente, que las descripciones son muy minuciosas y que se lo imaginan perfectamente en imágenes, ¿no? Claro. Yo creo que cojo lo audiovisual de como estéticamente, de la precisión, ¿no? de lo que intento transmitir, y lo bueno que tiene la literatura, que es que me puedo explayar en los pensamientos, en los recuerdos, puedo ir para adelante, para atrás, no sé. Con el tiempo, ¿no? También. Sí, yo espero, yo tengo mucha energía ahí y además confío en que en algún momento alguien verá que es una peli, es un thriller bastante chulo. Oye, y hablando de tiempo, yo siempre me he preguntado cuánto tiempo puede pasar, pues desde que tú empiezas a crear esa historia o esa novela, a cuando la acabas, la revisan y después finalmente ve la luz y se publica. Pues claro, esta es tu segunda novela. O sea, para mí hay como dos tiempos diferenciados. Uno, el que yo tardo en... Uno, en el que se me ocurre desarrollarlo. Tres, en el que decido presentarlo y ahí ya entra el calendario oficial. Claro. O sea, me explico. No volver a tener miedo, yo creo que debió nacer en el 2010, 2008, por ahí. 2008, es que soy malísimo para las fechas y para todo esto. Yo debía tener como 17, 18 años, o 18 años, debía estar como en primero de facultad o por ahí. Y nació
de una cosa que me ocurrió y yo creo que entonces empecé a escribirlo, nació como un corto, como el final, que lo que más miedo da. Pensé en hacer un corto porque estaba estudiando, ya me había cambiado a comunicación audiovisual, o sea que probablemente sería, o me iba a cambiar, no me acuerdo. Pero bueno, pensé en hacer un corto, pero luego empecé a desarrollar los personajes y en los veranos, cuando nos tenía un proyecto, pues empecé como a recrear los momentos, a escribir en primera persona como una especie de diario desde cada uno de ellos y con esto estuve muchísimo tiempo. Entonces yo tenía como un bruto que no llegaba a tener una estructura, se parecía un poco, salvando las distancias, porque esto suena muy pretencioso, pero se parecía un poco a Patria en el sentido de que Patria tiene una cosa que mezcla mucho como la línea de pensamiento con la narración, ¿no? Es como está diciendo, ella va caminando por la calle, ay Dios santo, es que se me ha olvidado no sé cuántos tal. Y entonces se encontró con unos, o sea, ese estilo, yo de una manera, claro, la diferencia es que Fernando, el autor, es un súper escritor y lo hizo como marca de estilo. La diferencia es que yo lo hacía un poco porque me nacía así, ¿no? Claro. Entonces, una vez que yo presenté a Gonzalo, a mi editor, la idea y que él y la editorial apostaron por mí, podía ser menor de un año, sobre todo en el que yo tenía que encontrar la estructura desde donde contarlo. O sea, yo ya tenía la historia, pero había que contar. Ellos me propusieron pues, que fuera policíaco, como era un parricidio, pues que fuera un investigador o alguien que descubriera, ¿no? Pero a mí yo al final opté por los últimos 7 días de vida de esta familia que va a morir, ¿no? Bueno, me estoy enrollando un montón. O sea, lo que quiero decir es que luego tuve un año como para desarrollarlo y con Penitencia pasó un poco igual. Antes de que yo empezara con la editorial a trabajar en Penitencia, o sea, en No volver a tener miedo, yo ya tenía la idea de Penitencia. Entonces, Penitencia a lo mejor lleva conmigo 6 años. Pero nació la idea, yo me la apunté, empecé a desarrollar una parte. Entonces, en las dos sí me ha pasado que una vez que yo he presentado, o sea, que yo he presentado, en este caso, habiendo escrito ya una gran parte, porque no quería tener como el agobio de tener que entregarlo, se había retrasado en el tiempo por cosas personales y por proyectos de audiovisuales y de teatro, y entonces les presenté ya como un tercio de la novela, casi la mitad. Y en las dos me ha pasado una cosa, que es que una vez que ya ponemos un calendario y como que pongo ya como me pongo Como unos una objetivos fecha real, ¿no? sí, como unos objetivos más claros, es como que la cabeza hace... Entonces, de la idea que yo le presento al editor, que a lo mejor es mucho más lineal, que es un actor que va la sinopsis, de repente es, ¿y si esto pasara tal? ¿Y si esto tal? Entonces, es lo más bonito. Es como algo trepidante que, o sea, es muy difícil de transmitirlo, no sé, supongo que es como una pasión que yo no había vivido tanto, pero que es como maquinar, enamorarte de la serie, o sea, como cuando tú ves algo, una serie, o cuando ves un personaje, algo que te fascina y te obsesionas, entonces, que sea tuyo, ¿sabes? Hay algo como que tu cabeza empieza como... o sea, es que soy muy malo transmitiéndolo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando escribes, o sea, con los lectores, y más cuando es novela negra, yo creo que nos volvemos un poco frikis. O sea, yo soy un poco friki de la novela negra y del terror y de los iconos, ¿no? Del género y demás. Entonces, los lectores, al final, yo creo que buscan mucho eso. Y entonces, cuando encuentran historias como ricas en detalles y demás, se vuelcan mucho. Entonces, con No volver a tener miedo me pasó eso, que se volcaron mucho, me lo transmitieron y entonces, a la hora de escribir la segunda, de hecho están los agradecimientos, no sé cómo transmitirlo, pero todo el rato era como conectar con mi niño travieso, ¿sabes? Ya verás esto no te lo esperas. Te voy a dar una cosa que vas a flipar. De hecho, hay una referencia en Penitencia a no volver a tener miedo. O sea, la pregunta que me hacía todo el mundo quería saber qué pasaba después con el parricida, ¿no? Claro. Y en no volver a tener miedo, en Penitencia se menciona. Hay un giro, hay un personaje. ¿Te gustaría que tus libros o los próximos, si quieres publicar alguno más, estuvieran conectados entre ellos? Lo están.
Sí, en penitencia se dan datos sobre qué pasa al que ejecuta el parricidio, se relaciona con uno de los personajes de penitencia y entonces se dan datos de qué ocurrió después, Ujú. pero muy sutiles. Y ahora estoy con la tercera y en la tercera, bueno, es que no sé, me van a matar, pero bueno, en la tercera aparecen personajes o sea, la trama que se interrelaciona con la primera. Y mi intención es así, y es ir siguiendo, y que el personaje de penitencia pueda aparecer. De hecho, en la tercera aparece también aparece la serie de Killing Neighbors, que es donde sale John. Sí, sí. A mí me divierte muchísimo y además es que no es algo buscado, sino que es que encaja, o sea, para lo que tengo que contar. Que se relacionen, ¿no? También. Sí, Y a ti te dio, bueno, claro, porque nos cuentas que tu primera novela empezó pues cuando estabas estudiando comunicación audiovisual. Entonces siempre lo has tenido en mente, pero ¿realmente te dio un poco de miedo lanzarte al mundo de la escritura? muchísimo. Por eso tardé tanto, Ujú. porque me daba muchísimo respeto. Muchísimo respeto, que no estuviera bien o que no estuviera a la altura. No sé, también yo creo que, o sea, es que al final esto es un oficio, ¿no? Y cuando lees, yo ahora he estado viendo muchas masterclass de autores muy reconocidos y que llevan escribiendo mucho, y todos coinciden en lo mismo, que se trata de escribir y de ejercitarte y de practicar, ¿no? Y al final es un oficio, es como la interpretación. Y entonces al principio hay algo como de que cuando no escribes profesionalmente, encontrar el tono, el lenguaje, el código, una cosa es leerlo y otra cosa es ¿y esto desde dónde, no? Y entonces descubres como el inmenso abanico de posibilidades y ahí es donde entra el estilo, ¿no? En qué lección tomas tú. Pero al principio, claro, a mí en la editorial me dieron una serie de pautas. Elige un narrador o elige tal, ¿desde dónde? Porque yo casi les entregué diarios y como si fueran diarios de los personajes y como eventos o cosas especiales sí, los eventos más especiales, más importantes de la vida de estos personajes, ¿no? Desde la niñez hasta tal, hasta que ocurre el parricidio. Entonces, claro, me dieron una serie de pautas que yo al principio dije, ¿y esto cómo va? O Claro, te sea, colocó un poco, ¿no? De claro, me cómo colocó como explicarlo. de, ostras, pero que al final es lo mejor. Yo creo que lo hicieron muy conscientes y que al final yo es lo que más agradezco. O sea, no me dijeron cómo lo tenía que hacer. Me dijeron que escarbara, que profundizara. Y al final yo creo que la literatura la disfruto casi más que la interpretación porque he encontrado la libertad. O sea, yo hago la historia que yo quiero como la quiero. Y Claro, simplemente tengo un editor que confía en mí y que cuando ve algo como raro me dice, esto a mí, o esto tal te encaja, o esto tal. Incluso hay cosas de tono que me dice y que yo luego las mantengo, ¿sabes? O sea, ¿cómo te estoy- sientes más cómodo? ¿En tu faceta de actor, tanto en televisión o en teatro, o escribiendo? Porque claro, también dices que, pues eso, ¿no? Que cuando escribes diriges tú la propia escena y el propio diálogo. ¿Sabes lo que pasa? Que es muy distinto. O sea, lo que a mí o sea, si soy honesto, lo que a mí o sea, el subidón de adrenalina que yo tengo cuando estoy escribiendo, pocas veces lo tengo actuando. Lo he llegado a tener en el teatro, en momentos estos que sale todo bien, por ejemplo, ahora en El Sirviente o en La Caída de los Dioses, que eran obras con mucha adrenalina en la que yo no salía de escena, personajes como que cambiaban mucho, ¿no? Muy oscuros, muy... Entonces sí he llegado a tener como esa especie como de estar ahí, que, sabes, que es casi como hacer ejercicio como una marcha militar, ¿no? Como cuando haces ejercicio y te ves capaz y lo estás haciendo, ¿no? Al final es un encaje de bolillos y cuando todo fluye, los cambios de vestuario se hace rápido, la música, haces no sé cuánto tal y entras, y entonces se te olvida y entonces hay un momento en el que no sabes ni qué estás interpretando y estás gozándolo, ¿no? Y en el teatro, cuando estás en buenos teatros, de repente eso es increíble, ¿no? Sientes un poder. Al final se trata como del poder de saber el efecto que causas en la gente o que estás causando un efecto en la gente. Cuando notas que la gente, de repente no hay ni un ruido.
y que están atentos, ¿no? Dices, esta escena está saliendo, ¿no? O sea, eso en televisión es más complicado. Disfrutas otras cosas, pero no la inmediatez. Por eso a mí me gusta ver los capítulos en directo. Y yo que no soy muy dado a las redes sociales, pues sí estoy muy pegado, porque al final es como si hubieras visto, De es saber. como si hubieras visto el capítulo con la gente, ¿no? Que tampoco se trata de buscar el visto bueno, ni mucho menos, pero al final es como, ¿qué os ha parecido, no? A mí hay algo sí que es como que me gusta saber si llega, si no llega, ¿sabes? Cómo lo reciben. Y claro, con la literatura, sobre todo yo en mi caso, claro, con la novela negra, es que ya solo trazarlo, el que se te vaya ocurriendo, el encontrar la estructura, la satisfacción de contar tu historia, luego yo meto mucha oscuridad, muchos golpes, en cine serían sustos, aquí son golpes de efecto, ¿sabes? De decir, hostia, ¿sabes? Conseguir eso y que la gente te lo diga, me has dejado noqueado, o sea, no me esperaba esto, no podía parar. O sea, conseguir eso es muy bestia. Y para conseguir eso, antes te tiene que pasar a ti. Tú tienes que sentir, ¡oh! Lo he encontrado. Esto, ¿sabes? Entonces, es muy agradecido, ¿no? Y luego pasa una cosa, que una cosa es trazarlo y saber a dónde quieres llegar y dónde llegas. Y otra cosa es cuando llegas a escribirlo. Yo cuando llego a escribirlo es como si lo viviera, o sea, entonces claro, tú recreas un parricidio, cuando va a ocurrir el parricidio, no voy a tener miedo, yo es como si el personaje, como si yo estuviera recorriendo ese pasillo en el que oigo golpes, en el que me encuentro tal, entonces te aseguro que estoy así, pum, 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 o sea, es muy, no sé, es muy complejo, es muy agradecido. No sé, yo la plenitud que encuentro con la escritura, pocas veces la encuentro con la interpretación. ¿Y te ha sido difícil conseguir todo esto y adentrarte un poco en el mundo de la escritura, perdón, después de haber estado tantos años especializado como actor? A ver, Porque no claro, te sé. ¿tienes a alguien más o menos que te vaya guiando o que te vaya ayudando? Tengo un guía, que es mi editor, que confía en mí, pero, o sea, yo te cuento los pasos. O sea, los pasos era que yo tenía la historia, que estaba obsesionado con esa historia, que la he dejado leer a muchos amigos y que más o menos la intuía, y que todos coincidían en que estaba muy bien y que molaba y que era una pena que estuviera desperdiciada. Ya llegó un momento en el que yo iba a profundizar más y entonces ya me planteé y dije, ya basta de timideces, ¿no? O sea, si voy a seguir trabajando en esto, primero quiero saber, o sea, quiero no el visto bueno, pero quiero que alguien que se dedica a esto me diga si efectivamente es un capricho o es una cosa que yo creo que es la leche, pero que luego a la gente no le va a interesar o que no interesa, ¿no? Y punto número 2, si le voy a dedicar tantísimo tiempo y tanta pasión, que tenga una salida, ¿no? O sea, que si voy a dejar de trabajar o dejar de aceptar unos proyectos para centrarme en esto, ya digamos que vamos a hacerlo de una manera profesional, ¿no? Entonces yo eso presenté el manuscrito, como lo llaman, trabajamos ya un año, yo dejé la serie para centrarme en esto y en unos 2 proyectos de teatro, y luego salió. Y después, lo que sí fue, o sea, dejó muy buen sabor de boca, las críticas fueron muy buenas, no se esperaban que fuera ahí también, en ese sentido, o sea, que hubiera como tanto movimiento, yo creo, bueno, no sé si lo esperaban, yo creo que no. Eh, y entonces querían que siguiera escribiendo. Yo tenía esta idea, pero la planteé, a mi editor le gustó, pero era solo el básico. Quedamos en que cuando yo encontrara el momento, la empezaba a desarrollar. Yo tenía una parte ya, ¿eh? Y luego lo he encontrado, lo he escrito sin decirle nada y le he presentado como un tercio y ya lo he desarrollado. Entonces, pues eso es un poco, no es que me haya costado, o sea, no sé cómo explicarlo, me ha costado primero dar el primer paso de confiar y de quitarme la timidez y de enfrentar oye, igual esto está mal, ¿no? Al posible fracaso. Y luego, bueno, cuesta pues hacerte hueco, o sea, cuesta, hay muchísimos lanzamientos, salimos todos a la vez, más ahora con la pandemia. Por eso El, también te quería preguntar, porque no sé si la pandemia, ¿no? y toda esta situación a nivel mundial ha influido
en algo para este lanzamiento de la novela. Sí, por supuesto. O sea, el libro estaba proyectado que saliera el 3 de abril, si no recuerdo mal, y se han ido barajando fechas en función de, pues bueno, del estado pues esto, de la cuarentena y de las fases y demás. Y luego porque había, o sea, realmente salir ahora era un poco suicidio, ¿no? Porque realmente en los puntos de venta, en las librerías, estaban los lanzamientos que acababan de salir, más todo marzo, más todo abril, más todo mayo, más todo junio, pues salgo yo. Entonces te puedes imaginar, o sea, es que no hay hueco. Claro, se ha atrasado un Entonces, poco. entonces yo era muy consciente, yo sé que cuando luego vas a los puntos de venta que no son librerías, ves los mismos libros y de hecho ves muchos libros que son los que había ya antes. Bueno, pues bueno, al final yo, como pasa con el primero, ¿no? O sea, ojalá haya un momento en el que entre los 50 o 30 principales que vas a coger en el punto de venta del AVE esté el mío. No lo sé, porque a lo mejor está ahí y me sorprendo ahora, ¿no? Pero soy muy consciente, yo sé, o sea, yo confío en los libros, en lo que escribo. Y en el anterior caso, como en este, creo que el boca a boca es fundamental y que los lectores funcionamos mucho, que si a ti te gusta mucho un libro, lo recomiendas. Y yo las reseñas que estoy viendo ya de Penitencia son muy buenas. O sea, todas las que veo no hay ni una mala y son bastante buenas. Claro, ¿y cómo han acogido todos tus seguidores esta segunda novela? Pues, a ver, pues con mucha ilusión, o sea, yo no me quejo y la gente tiene ganas y la gente que leyó No volver a tener miedo constantemente, como además yo a veces subo cosas en el libro y demás, todo el rato es, jo, escribe más, tal, estoy deseando leer una segunda, esos son los comentarios generales. Pero curiosamente, la mayoría de las críticas que he leído ahora en Goodreads, en Amazon y demás, es gente que dice que no ha leído la primera y que le ha sorprendido mucho y que ahora quiere leer la primera. Claro. Curiosamente, ¿no? Que no tiene que ver, porque esto es un porcentaje muy pequeño de la gente que escribe, ¿no? O de los que ha comprado el libro, pero bueno, es muy buena señal, ¿no? Así que yo creo que por ahí, si la gente recomienda el libro, pues ojalá haya más gente que se anime. Claro, porque también tenías de por medio, supongo que en promociones, el día del libro, el 23 de abril, que no sé si lo ibas a lanzar antes o después de ese día, pero claro, pues también supongo que algo influye, ¿no? Claro, hombre, cuando las editoriales hacen los calendarios, una fecha muy jugosa es la Feria del Libro. Claro. Entonces, estar en la Feria del Libro está muy bien, o en San Jordi. Yo llegaba a la Feria del Libro y a San Jordi. Pero bueno, o sea, también hay una cosa que hay tiempo para hacer firmas. A mí hay una, o sea, yo una cosa que tengo clara, o que tengo claro, es que me gusta mucho el contacto con la gente. O sea, me gusta mucho saber, ¿sabes? Como conocer las impresiones, que me cuenten, y no solo por ellos, sino por mí. O sea, quiero decir, no solo por ellos en el sentido de que, es que no lo he dicho, lo he pensado y no lo he dicho, la ilusión que transmiten, ¿no? De que les firme el libro y demás, ¿no? Pero la ilusión es mía. Entonces, una de las cosas que disfruté mucho con no volver a tener miedo es el poder girar con ciudades, como cuando gires con teatro, y hacer encuentros, como yo digo, son firmas, pero encuentros con la gente y poder quedarte un rato, a lo mejor en una librería charlando, sabiendo qué les ha parecido. Entonces, para esto es importante la Feria del Libro, sobre todo porque es muy icónica y porque es muy guay, personalmente también estar ahí. Pero bueno, no pierdo la esperanza en que se pueda hacer a partir de septiembre, a lo mejor. Sí, eso decían que igual la pasaban, en teoría primero a julio, ahora ya a ver. Sí, sí, pero aparte de la Feria del Libro, el ir a visitar ciudades, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo ha sido compaginar todo esto con tu trabajo como actor? ¿Cómo lo ves en un futuro? ¿En esta cuarentena te ha inspirado algo para seguir escribiendo? ¿Es algo que tienes en tu día a día o es algo que tienes que ir compaginando? Bueno, o sea, el sueño siempre fue poder seguir escribiendo. O sea, para mí el sueño es tener la casa que tengo un poco apartado y poder, en los parones del trabajo, o sea, como actor, ir desarrollando
mis historias desde la relajación y sin tener un calendario y sin tener una presión. O sea, como un placer. Para mí es un lujo. Con el tiempo está cobrando más protagonismo y no tengo esa presión, pero sí me la voy poniendo yo, porque es el tiempo que lleva y lo que cuesta luego hacerlo, ¿no? Entonces, sí es verdad que cuando sale Penitencia y lo veo y mira que lo tengo aquí y estoy muy satisfecho porque creo que además la edición es súper bonita y que ha quedado muy bien, Claro, pues la hay portada, por algo... ejemplo, ¿la eliges tú más o menos? ¿O La, la portada, que se ve pues eso, el bosque? bueno, me dan a elegir, o sea, me dan a elegir opciones de cómo te lo imaginas, qué propuestas. El título lo tenía yo y luego encontré, o sea, yo investigué mucho en Pinterest y di opciones. Entonces creo que esta tiene cosas parecidas a una cosa que yo encontré, se modificaron, pero había un concepto que me gusta, que es, bueno, este es yo, ¿no? El personaje, digamos, aparte del bosque, la oscuridad, las ramas, ¿no? Que es un poco amenazantes, pero están como la dualidad, ¿no? Las dos caras de John. Pero además es que luego hay dos personajes que tienen mucho que ver con Vértigo, ¿no? De Hitchcock, que hay como dos personajes un poco que le vuelven loco y que entonces podrían ser los dos vértices de la historia, ¿no? Tanto la doble cara de John como los otros dos personajes. Entonces creo que lo describe como a la perfección. Y luego creo que tiene un rollo muy nórdico, muy Aníbal, la serie esta, que a mí me gustaba mucho también, que no son las aspas o las astas de un ciervo, de los cuernos de un ciervo, pero sí parece, ¿no? Tiene una cosa ahí como muy True Detective y luego, bueno, los colores son como muy, muy básicos de la novela negra, ¿no? Negro, rojo y esto es como un color crudo. Yo creo que ha quedado muy bien, o sea que a mí me encanta. Y cuando lo vi, pues claro, hay un punto de o te pones las pilas o pasan otros 3 años, ¿no? O 2 años. Claro, Entonces, lo que intento hacer es que cuando tengo huecos, escribir. Ahora, por ejemplo, que he tenido 2 meses, tengo como el 85% de la siguiente escrito ya. claro. Y cuéntanos un poco más sobre el personaje de John, porque como que el personaje del asesino de la serie se adueña un poco de él, ¿no? Sí. Bueno, el personaje al final es el hilo conductor, ¿no? Entonces yo necesitaba una persona, aparte del punto básico que a mí me gusta para cualquier trama de este estilo, que es como un denominador en las historias en las que están basadas las películas de Hitchcock, que es el inocente, el individuo habitual, o sea, tanto tú como tu familia, cualquier vecino, que se ve involucrado de una manera más absurda en unas circunstancias totalmente aterradoras o rocambolescas, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Entonces, ese era el punto de partida, ¿no? Como alguien que de repente huye y si piensa que ha encontrado el lugar idílico, descubre que es un sitio escalofriante y se encuentra con una realidad aterradora, ¿no? Y con una serie de historias y de personajes que le ponen del revés, ¿no? ¿Qué pasa? Que para todo esto era muy importante encontrar algo que enriqueciera la historia y que además de que fuera sobre, o sea, y que además de que la trama fuera pura novela negra y puro thriller, hablara de algo. O sea, para mí es importante como darle como un sello al misterio, ¿no? Yo me encuentro con novelas que es A más B más C, ¿no? Como muy policíacas, pero son muy estereotipadas, ¿no? Entonces, ¿qué tenía yo que darle a esta historia, ¿no? Entonces, buceando, creo que era muy interesante como qué podía aportar yo al personaje de John, ¿no? Entonces, crear esa dualidad, Jekyll y Hyde, ese mundo como un poco de Black Mirror, ¿no? De la ficción dentro de la realidad y como de un personaje que él se ve de una manera, pero sin embargo la gente espera de él todo lo contrario, ¿no? Que es ese asesino en serie, seductor y demás, y él se enfoca, ¿no? En verse de otra manera y la realidad le empuja a enfrentarse a otra cosa, ¿no? Más allá del actor, o sea, que creo que la novela parte de la intriga, o sea, cualquier persona que se la lee creo que tiene un punto que es tan intrigante y tiene tanto golpe de efecto y giros que creo que que ya te engancha. Claro. Más allá de eso, creo que si te interesa el mundo de la interpretación o por el contrario lo desconoces, es muy interesante porque te habla
del mundo de los actores, de las peculiaridades para aceptar un proyecto, de cuando nos metemos a fondo con el personaje, de los representantes, de la publicidad, de cómo se crea una imagen, ¿no? Todo eso está muy, muy latente en el libro. Y más allá de eso, es muy universal, porque al final habla de cómo la vida nos pone a prueba muchas veces, ¿no? Que cuando tú más te centras en una cosa, más provocas el efecto contrario, ¿no? Muchas veces, ¿no? Consigues lo contrario. Y cómo al final el libro habla un poco de la lucha para aceptarse uno mismo. O sea, al final nos pasamos la vida como queriendo ser una persona que no somos o construyéndonos un personaje que muchas veces no somos, ¿no? O sea, después desde hacia afuera con las redes sociales o convenciéndonos de que, yo qué sé, somos súper concienciados con no sé qué, con tata, y luego en tu día a día es todo lo contrario, ¿no? O de repente te encuentras con un amigo de toda la vida y te cuenta una milonga y dices, pero si tú, este no eres tú, ¿no? No eres así, si a ti nunca te ha gustado eso, ¿no? Entonces nos pasamos toda la vida como intentando aceptarnos, ¿no? Entonces yo creo que habla mucho de eso también. Bueno, pues no sé si te gustaría añadir alguna cosita más. No, yo creo, vamos, me he enrollado. Sí, estabas deseando cortar. No. No, yo, vamos, creo que he dicho, todo. ¿No? Bueno, pues ha sido todo un placer tenerte con nosotros. Desde Muchas Tailandia te gracias. deseamos muchísima suerte con Penitencia y estaremos muy atentos a tu tercera novela si dentro de poco sale a la luz y todos tus nuevos proyectos. Vale, pues nada, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Un Que vaya abrazo. muy bien. Hasta luego. Gracias.